Entonces, ¿cómo lo calculamos de forma algebraica? Nosotros vamos a tener límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 4 partido por x menos 2. Esto de acá, viéndolo tal cual como está, es de la forma 0 partido por 0. ¿Por qué 2 al cuadrado menos 4 es 0? Y 2 menos 2 también es 0. ¿Sí? Esto es 4 menos 4 y esto es 0 menos 0. Perdón, 2 menos 2. Entonces me da 0 arriba, 0 abajo. Entonces esto de acá es de la forma 0 partido por 0. Así. A esto se le conoce como una forma indeterminada. ¿Qué significa que una forma sea indeterminada? Que no sé a priori cuánto vale. Esa forma podría valer 0, podría valer infinito, podría valer menos infinito, podría valer cualquier otro número real. Estando de la forma 0 partido por 0, no sé cuánto vale. Por eso se llama indeterminada. Por si acaso, no confundir indeterminada con indefinida. Indefinida es que no tiene definición, no se puede. Como por ejemplo dividir por 0. ¿Sí? Indeterminada es no sé cuánto vale. Tengo que arreglarlo de alguna manera para ver cuánto vale. ¿Sí? Ya, entonces en este caso, este límite es lo mismo que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado. No, lo voy a factorizar. X más 2 por x menos 2 partido por x menos 2. ¿Sí? Y aquí viene esta parte que es importante. Cuando yo calculo el límite, nunca voy a asumir que la x es el número que estoy sacando en el límite. Siempre la x va a ser distinto a ese número. ¿Ya? Cuando yo esté calculando el límite, siempre voy a pensar en que me estoy acercando a un número, pero que no estoy parado en ese número. ¿Sí? Entonces, como yo no estoy parado en el 2, ¿por qué no estoy parado en el 2? Porque estoy sacando límite cuando tienda a 2. ¿Sí? Entonces puedo simplificar. Por lo tanto, ¿qué me da? Me da el límite cuando x tiende a 2 de x más 2. Esta forma ya no está indeterminada. Ya no es 0 partido por 0. Eliminé la indeterminación. La indeterminación se eliminó acá. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Por qué arriba se ocupó del 2 para que llegara a... Porque cuando arriba miramos esto, nosotros nos queremos acercar lo más que podamos al 2. ¿Qué sería lo más cerca que puedo estar en el 2? Usar el 2. Usar el 2. Ah, ¿Sí? ya. Eso. Es como para tratar de darle una ojeada de qué es lo que está pasando. Ya. Entonces, lo más cerca del 2 que puedo estar es el mismo 2. Pero cuando calculo el límite no me paro en el 2, sino que digo, me acerco lo más que pueda. Entonces, eso es lo que me da derecho aquí a simplificar. Pero yo tengo desde lo que tengo arriba, la idea siempre es tratar de ocupar una propiedad para después volver a analizarla. La idea es siempre tratar de eliminar la forma indeterminada, por ejemplo con álgebra, como lo que hicimos aquí recién. O sea, factorizando y simplificando podría ser una manera. O sea, pero que si yo tengo un límite de cualquier otra y mi x o otro, un 3 por ejemplo, en cualquier otra fórmula, si yo le aplico el mismo 3 a la fórmula, ¿siempre me va a dar 0 aquí? No. Ah, ya, depende de la función. Sí, depende de la función. Ya. Si el límite no da indeterminado, puedo llegar a reemplazar el número y O sea, listo. yo puedo abarcar el primer límite que ustedes me dan, primero ocupando la x que está, el número, sí. lo que me da, y Sí. de ahí determinar. Sí, si es que uno, por ejemplo, si aquí yo hubiese puesto un 2 y aquí esto no me da 0 partido por 0, me da 1, por ejemplo, ya el límite es 1, listo. ¿Sí? Eso. Ya. Pero en este caso, como me dio 0 partido por 0, no puedo hacerlo. Tengo que Sí. aplicar Sí. ya, hasta encontrar algo que me sea concreto. Sí, algo que ya no esté indeterminado. Eso. ¿Sí? Ya, entonces ahora, si yo me acerco al 2, imagínense un 2 con muchos ceros, esto va a ser muy parecido al 4. Si me acerco al 2 con un 1 con muchos 9, esto va a ser muy parecido al 4. Como ya no está indeterminado, puedo decir, ya bueno, ¿qué pasaría si me acerco tanto al 2 que esto es prácticamente un 2? No sé qué sería 2 más 2. ¿Sí? Y 2 más 2 es 4. Eso. Entonces, eso mismo que sacamos con una tabla ya, aquí lo podemos sacar factorizando, simplificando y después tirando el límite. ¿En qué nos puede servir eso?
¿Los límites? Sí, ¿en qué facultad nos va a servir o en qué medio nos va a servir los límites? Los límites en general son la base de todo el cálculo. O sea, las derivadas son límites, las integrales son límites. Y todo lo que tiene que ver con derivadas o integrales se ocupa en ingeniería o un montón de cosas. Recién estuvimos hablando que la derivada en física, la derivada de la posición era la velocidad, que se puede ocupar en economía, que se puede ocupar en muchas cosas en realidad. Para nosotros calcular un límite a mano, digamos, no nos va a servir mucho de nada, excepto de que vamos a expandir un poquito la mente aprendiendo algo que no sabíamos, ¿sí? Aplicando lógica, que esa es una cosa súper importante para alguien que va a trabajar en algo que tiene que ver con tecnología, con ingeniería, el poder aplicar la lógica bien. O sea, para nosotros lo mejor de esto es el ejercicio mental. Pero como herramienta matemática es una herramienta que se ocupa a todo nivel en cualquier tipo de aplicación de ingeniería. Por ejemplo, ustedes son de electricidad, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando ustedes resuelven este circuito, el circuito RLC. Ya, ese circuito, para poder resolver la corriente, porque ¿qué me dan? Me dan la fuente de voltaje, una fuente que puede ser sinusoidal en general, ¿cierto? Me dan la resistencia, la bobina, el condensador, y yo quiero saber la corriente, ¿sí? La corriente y puede ser la carga también del condensador. Entonces, cuando yo resuelvo este circuito, a ustedes les va a dar, no sé si lo han hecho alguna vez. Sí. Este circuito se resuelve a través de una ecuación diferencial de segundo orden, con coeficientes constantes. ¿Ya? La ecuación diferencial debe ser como d cuadrado q a dt por L, ¿cierto? Esto más de Q a dt por R y más Q partido por C, ¿sí? Y eso tendría que ser entonces ddt. Ese es Kirchhoff, ¿no? ¿Sí? El voltaje acá, acá y acá me tiene que sumar o dar el que está ahí. ¿Sí? Voy a borrar esto acá para que no se confunda con lo que estoy. ¿Ya? Este de aquí es EDT. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el voltaje en la bobina? El voltaje en la bobina ustedes lo deben conocer así. Deben conocer que el voltaje en la bobina es L por dI a dt. ¿Sí? O sea, la inductancia por la variación de la corriente. Esto es una derivada un límite por si acaso, pero para que vayamos más allá, ¿sí? Pero ustedes deben saber que la corriente es la variación de la carga respecto al tiempo, ¿sí? No sé si alguna vez este es el voltaje en la bobina, ¿sí? Eso. Ahora, no sé si alguna vez han visto estas cosas, ¿no? ¿Nunca en la vida? O sea, ¿Saben cómo sacan el voltaje en una bobina? Teóricamente. No, sí, se divide por vueltas de distancia. Ya. El voltaje de la bobina, como le estoy diciendo acá, tiene que ver con la corriente que va pasando por la bobina. Si la corriente que pasara por la bobina fuera constante, el voltaje sería cero. ¿Saben eso, no? Si fuera una corriente, ¿cómo se llama cuando es constante? Continúa. Continua, ¿sí? Si fuera continuo, el voltaje en la bobina sería cero. ¿Saben eso, no? Sí. Necesito que la corriente varíe. Y esta es la variación en la corriente. Cuando hablamos de razón de cambio en aplicaciones de la derivada, esta es la razón de cambio de la corriente. ¿Cómo va variando en el tiempo? La corriente es un I de t que va a ir variando en el tiempo, ¿sí? Seguramente va a ser una función periódica, así una sinusoidal. Entonces, yo lo que quiero es ver, para saber el voltaje, tengo que ver la inductancia por cómo va variando la corriente. Pero la corriente, a su vez, es la variación de la carga. Es un transporte de carga, ¿sí?
Entonces, esta es la derivada de la carga con respecto al tiempo. Esta es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Si yo derivo la corriente con respecto al tiempo, es derivar esto. Derivar esta derivada me da una segunda derivada. En el caso del voltaje en la resistencia, es I por R, ¿cierto? Sí. Ley de Ohm. ¿Pero quién es I? De Q de T. Ahí está. Y el voltaje en el condensador es la carga partido por la capacitancia. Esta es una ecuación diferencial que se resuelve integrando, que es otra cosa que ustedes deberían ver en su curso de cálculo 2, el integral. No resolver esta ecuación seguramente porque no van a alcanzar a ver eso en ese curso, pero por lo menos van a tener la herramienta de integración. Pero luego de que uno ya resolvió todo esto, usted va a tener un I de T que va a estar dividido en dos cosas. Uno va a ser una I que se le va a llamar transitoria, y el otro va a ser una I que se le va a llamar periódica estacionaria. Esta es de la forma E elevado a menos algo por T. No sé si han sacado por lo menos eso, ¿no? Cuando uno, no sé, conecta el circuito, hay un transiente, ¿sí? Y este transiente hace así después. ¿Han visto ese gráfico por lo menos, no? O por ejemplo, cuando uno descarga un condensador, quizás no debería haber hecho esto y debería haber hablado de descarga de un condensador, no. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Esta corriente va a tener una forma así. Va como a tener una especie de... Puede que no tenga un pic, puede que baje al tiro, pero si llegara a tener un pic, va a tener un pic y después va a ser así. Entonces, si este fuera el eje T, cuando T tiende a infinito, esto tiende a cero. O sea, el límite cuando T tiende a infinito de esta corriente es cero. ¿Y qué me quedo? Me quedo con la pura periódica estacionaria. Para efectos prácticos, ¿qué significa? Que esa transiente es una cuestión que va a durar poquito en el tiempo y después me quedo con la otra. Ya, quizás me fui a un ejemplo que era demasiado elevado para lo que están haciendo ustedes. Veámoslo de otra manera. La descarga de un condensador. Cuando yo tengo aquí T y aquí tengo B, la descarga de un condensador típicamente tiene esta forma. ¿Sí? Que es una forma de un exponencial con exponente negativo. De nuevo, cuando T tiende a infinito, el límite cuando el tiempo tiende a infinito, en el condensador me va a dar que el voltaje es cero. Ahí hay dos ejemplos donde están ocupando límite, que tienen que ver con electricidad. Al revés, cuando cargo un condensador, el gráfico es típicamente así. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un voltaje máximo. ¿Sí? Entonces, cuando T tiende a infinito, el voltaje en el condensador tiende a ese voltaje máximo que está ahí. Cuando uno está cargando una pila, mientras más cargada está, más se demora en seguir cargándose. Entonces, para que quede como, en teoría, completamente cargada, debería cargarla infinito. ¿Qué es lo que hace uno? Uno la carga hasta el nivel en que uno opina que ahí sí ya está llena. Pero en realidad nunca va a llegar a estar llena, por lo menos teóricamente. Es el límite cuando tiende a infinito. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos donde se ocupa el límite aplicado a la electricidad. No, pero sí me gusta la electricidad. Y sí he hecho alguna vez un curso de análisis de circuito y también he hecho alguna vez, como alumno digo. Sí, alguna vez me tocó hacer análisis de circuito como alumno. También me ha tocado hacer cursos como alumno de electricidad y magnetismo. Y también me ha tocado como alumno hacer cursos de electrónica y electroacústica. Entonces, algo me acuerdo de esto. Y además aquí hay un curso que ya no se da, de ingeniería eléctrica.